Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede sonar un poco alarmante, pero que es absolutamente crucial para cualquiera que esté trabajando, construyendo una marca, o simplemente tratando de navegar el complicado mundo moderno. Vamos a hablar sobre esos errores que, si no los vemos venir, pueden realmente descarrilar nuestra carrera, y a veces incluso destruirla. Sí, lo sé, suena fuerte, pero es importante que estemos conscientes para poder protegernos. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre desarrollo profesional, productividad, y todo lo que les ayudará a alcanzar sus metas. Y si les gusta este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y colegas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, entremos en materia. Todos cometemos errores, es parte de ser humano. Pero hay ciertos errores que por su naturaleza, pueden tener consecuencias devastadoras para nuestra carrera. No se trata de pequeños tropiezos, sino de acciones o decisiones que pueden dañar nuestra reputación, nuestras relaciones profesionales, e incluso nuestra credibilidad. El primer error, y quizás uno de los más comunes, es la falta de profesionalismo en línea. Vivimos en una era digital donde nuestra presencia en redes sociales es, querámoslo o no, una extensión de nuestra marca personal. Lo que publicamos, lo que comentamos, lo que compartimos, todo queda registrado y puede ser visto por empleadores potenciales, clientes e incluso nuestros propios colegas. Un comentario inapropiado, una foto comprometedora, o una discusión acalorada en línea pueden volver a atormentarnos años después. Es fundamental que tengamos mucho cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Pensemos dos veces antes de compartir algo que pueda ser interpretado como ofensivo, discriminatorio o simplemente poco profesional. Y recordemos que la privacidad en línea es un mito. Incluso si tenemos nuestra cuenta configurada como privada, siempre existe la posibilidad de que alguien tome una captura de pantalla o comparta nuestro contenido con otros. Así que la regla de oro es, no publiques nada que no te sentirías cómodo mostrando a tu jefe o a tus abuelos. Este concepto va más allá de simplemente evitar lenguaje obsceno o contenido explícito. Se trata de ser consciente de la imagen que proyectamos en el mundo digital. Piensa en tu perfil de redes sociales como si fuera tu tarjeta de presentación virtual. ¿Qué impresión quieres causar? Por ejemplo, si estás buscando trabajo en el sector financiero, publicar constantemente sobre fiestas y consumo excesivo podría no ser la mejor estrategia. Del mismo modo, si aspiras a un puesto de liderazgo, participar en debates agresivos o difundir información no verificada dañará tu credibilidad. La coherencia entre tu imagen en línea y tus aspiraciones profesionales es crucial. Otro error crítico es la falta de honestidad e integridad. La honestidad es la base de cualquier relación profesional exitosa. Mentir en tu currículum, exagerar tus habilidades o engañar a tus clientes puede tener consecuencias gravísimas. Una vez que pierdes la confianza de alguien, es extremadamente difícil recuperarla. No solo hablo de mentiras descaradas. Incluso pequeñas omisiones o adornos en la verdad pueden dañar tu reputación a largo plazo. La gente valora la autenticidad y la transparencia. Así que es mejor ser honesto y humilde sobre tus limitaciones que tratar de aparentar algo que no eres. Si no sabes algo, admítelo y ofrece aprender. Si cometes un error, asume la responsabilidad y ofrece una solución. La integridad además implica ser ético en tus decisiones y acciones, incluso cuando nadie está mirando. Significa cumplir con tus promesas, respetar la confidencialidad y evitar cualquier conflicto de interés. En el mundo laboral actual, la ética es un valor cada vez más apreciado. Las empresas buscan empleados que no solo sean competentes, sino también confiables y responsables. Una reputación de integridad puede abrirte puertas a oportunidades que de otra manera estarían cerradas. Por el contrario, una sola falta de honestidad puede arruinar tu carrera para siempre. Piénsalo dos veces antes de tomar atajos o comprometer tus principios éticos. La falta de habilidades de comunicación también puede ser un obstáculo importante en tu carrera. La comunicación efectiva es esencial para cualquier trabajo, ya sea que estés presentando una propuesta a un cliente, liderando un equipo, o simplemente interactuando con tus colegas. Si tienes dificultades para expresar tus ideas de manera clara y concisa, o si tienes problemas para escuchar y comprender a los demás, es probable que tengas dificultades para avanzar en tu carrera.
La buena noticia es que las habilidades de comunicación se pueden aprender y mejorar con la práctica. Hay muchos cursos, talleres y libros que pueden ayudarte a desarrollar tus habilidades de comunicación verbal y escrita. También puedes pedir feedback a tus colegas y amigos sobre tu estilo de comunicación. Presta atención a cómo te comunicas con los demás y busca formas de ser más claro, conciso y empático. La comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar activamente. Escuchar activamente implica prestar atención a lo que dice la otra persona, hacer preguntas para aclarar dudas y demostrar empatía. Una buena comunicación también requiere adaptar tu mensaje a tu audiencia. No te comunicarás de la misma manera con un CEO que con un becario. Además, la comunicación no verbal juega un papel fundamental. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tu contacto visual pueden transmitir mensajes tan poderosos como tus palabras. Practica la comunicación no verbal para asegurarte de que estás transmitiendo el mensaje correcto. Otro error que veo con frecuencia es la falta de adaptabilidad al cambio. El mundo laboral está en constante evolución. Las tecnologías cambian, los mercados se transforman, y las habilidades que se demandan hoy pueden no ser las mismas que se demandarán mañana. Si te aferras a tus viejas formas de hacer las cosas, y te resistes a aprender nuevas habilidades, corres el riesgo de quedarte obsoleto. Es importante que tengas una mentalidad abierta y que estés dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de tu carrera. Mantente al día con las últimas tendencias en tu industria, y busca oportunidades para desarrollar nuevas habilidades. Participa en cursos, talleres y conferencias. Lee libros y artículos relevantes. Y no tengas miedo de salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas. La adaptabilidad implica ser flexible y estar dispuesto a cambiar de rumbo cuando sea necesario. Las empresas valoran a los empleados que pueden adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos y a las nuevas estrategias. Ser adaptable también significa ser resiliente y poder recuperarte rápidamente de los fracasos. En un mundo cada vez más volátil e incierto, la adaptabilidad es una habilidad esencial para el éxito profesional. Invierte en tu desarrollo profesional continuo y busca oportunidades para ampliar tus conocimientos y habilidades. La negligencia en el desarrollo de tu red de contactos también puede ser un error costoso. Tu red de contactos es uno de tus activos más valiosos. Las personas que conoces pueden abrirte puertas a nuevas oportunidades, darte consejos valiosos y apoyarte en tu carrera. Si no cultivas tu red de contactos, te estás perdiendo de un recurso invaluable. No se trata solo de acumular contactos en LinkedIn. Se trata de construir relaciones genuinas con las personas que conoces. Dedica tiempo a conectar con tus colegas, ex compañeros de trabajo y otros profesionales en tu industria. Asiste a eventos de networking. Participa en grupos profesionales. Y mantente en contacto con las personas que te importan. Nunca sabes cuándo alguien de tu red puede ayudarte a alcanzar tus metas. El networking no se trata solo de pedir favores, sino también de ofrecer ayuda y apoyo a los demás. Construir relaciones sólidas requiere tiempo, esfuerzo y reciprocidad. Sé generoso con tu tiempo, tus conocimientos y tus contactos. Además, el networking no se limita a los eventos formales. Puedes construir relaciones en el trabajo, en la universidad, en tu comunidad y en línea. Aprovecha todas las oportunidades para conectar con personas que te interesen y que puedan ayudarte a crecer profesionalmente. La falta de gestión del estrés y el burnout también puede tener un impacto negativo en tu carrera. El estrés crónico puede afectar tu salud física y mental, reducir tu productividad y dañar tus relaciones. Si no aprendes a gestionar el estrés de manera efectiva, corres el riesgo de quemarte y perder tu pasión por tu trabajo. Es importante que aprendas a reconocer los síntomas del estrés y el burnout, y que tomes medidas para prevenirlo. Establece límites claros entre tu vida laboral y personal. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te recarguen. Haz ejercicio regularmente. Duerme lo suficiente. Y no tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. La gestión del estrés implica aprender a priorizar tareas, delegar responsabilidades y decir no a las demandas excesivas. También implica desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables, como la meditación, el yoga o el ejercicio. El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico en el trabajo. Los síntomas del burnout incluyen fatiga, irritabilidad, cinismo y falta de motivación.
Si sientes que estás sufriendo de burnout, es importante que busques ayuda profesional. Otro error, menos obvio pero igualmente importante, es la falta de cuidado con tu salud mental. En el mundo acelerado en el que vivimos, es fácil descuidar nuestro bienestar emocional. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar nuestra capacidad para concentrarnos, tomar decisiones y relacionarnos con los demás. Ignorar estos problemas puede llevar a un deterioro en nuestro desempeño laboral y, en última instancia, a la pérdida de nuestro trabajo. Es crucial priorizar nuestra salud mental y buscar ayuda profesional si es necesario. La terapia, la meditación y el mindfulness pueden ser herramientas valiosas para manejar el estrés y mejorar nuestro bienestar emocional. No debemos sentirnos avergonzados de buscar ayuda. De hecho, es una señal de fortaleza y autoconciencia. La salud mental es tan importante como la salud física. Ignorar tus necesidades emocionales puede tener consecuencias devastadoras en tu vida personal y profesional. Hablar con un terapeuta o consejero puede ayudarte a identificar y abordar los problemas que están afectando tu bienestar emocional. También puedes aprender técnicas de manejo del estrés y de regulación emocional que te ayudarán a afrontar los desafíos de la vida con mayor eficacia. Finalmente, un error que a menudo se pasa por alto es la complacencia. Incluso si has alcanzado el éxito en tu carrera, no puedes permitirte el lujo de relajarte. El mundo está cambiando constantemente y si no sigues aprendiendo y creciendo, te quedarás atrás. Es importante que sigas desafiándote a ti mismo y buscando nuevas oportunidades para desarrollarte profesionalmente. Establece nuevas metas, busca nuevos proyectos y nunca dejes de aprender. La complacencia es el enemigo del progreso. La complacencia puede manifestarse de muchas maneras, como la falta de ambición, la resistencia al cambio y la negativa a aprender nuevas habilidades. Para evitar la complacencia, es importante que te mantengas curioso, que busques nuevos desafíos y que te mantengas al día con las últimas tendencias en tu industria. También es importante que te rodees de personas que te inspiren y te motiven a alcanzar tus metas. La complacencia es un estado mental que puede ser difícil de superar, pero con esfuerzo y dedicación, puedes mantener tu carrera en constante crecimiento. Hemos cubierto bastantes puntos importantes hoy. En resumen, los errores más peligrosos para tu carrera incluyen la falta de profesionalismo en línea, la falta de honestidad e integridad, la falta de habilidades de comunicación, la falta de adaptabilidad al cambio, la negligencia en el desarrollo de tu red de contactos, la falta de gestión del estrés y el burnout, la falta de cuidado con tu salud mental y la complacencia. Evitar estos errores requiere autoconciencia, esfuerzo y un compromiso constante con el crecimiento personal y profesional. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya dado algunas ideas sobre cómo proteger su carrera. Recuerden que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tomar medidas para evitar cometerlos nuevamente. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlos abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Han experimentado alguno de estos problemas en su carrera? ¿Qué estrategias han utilizado para superarlos? Compartan sus experiencias en los comentarios, me gustaría mucho saberlo. Y antes de que se vayan, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les ha resultado útil, compártanlo con sus amigos y colegas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido de valor para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.